bendiga, amados. Ay, qué lindo se ven todos ustedes, bien obedientes con sus mascaritas y todo. Ay, hermanos, Dios los bendiga. ¿Por qué no se da media vuelta por ahí a su vecino que está a un lado y le hace así? Y le dice vida, o le dice Dios le bendiga, o le dice qué bien te ves, o dónde compraste la mascarita, o a ver qué, cualquier cosa, ¿verdad? Y luego ya después de saludar, tomen asiento, por favor. Pueden pasar, jóvenes, muchas gracias, linda la alabanza, la adoración, hermanos. Gloria sea al Señor. Qué gusto, hermanos, de que ustedes estén aquí. Dios nos ha concedido la victoria. Quiero nada más recordarles a forma de anuncio, hermanos, que los servicios van a continuar como lo hemos estado haciendo estas últimas semanas. Nos ha ido muy bien, hermanos. Son 2 servicios nada más, de 4 pasamos a 2, hermanos. Uno tempranito a las 7 de la mañana con los 20 en la palabra, y luego por la tarde juntamos el servicio de la tarde con el de inglés, así que lo hicieron bilingüe a las 6:30, hermanos. Va a continuar todavía igual, durante el mes de septiembre, hermanos. Si hay algún cambio les anunciamos, tal vez haya cambio en los horarios posiblemente por cuestión del clima. Mire que hoy mejoró mucho, bastante, muy fresca la mañana, muy rica, muy pertinente, muy sabrosa para disfrutar, hermanos, la casa del Señor. Amén, amados. El servicio por la tarde, hermanos, también le ha ido muy bien, y he estado observando y he aconsejado al grupo de habla inglés, hermanos, que si pueden mantener el bilingüismo, y la razón es porque hemos visto cómo han vuelto mucho los hermanos adultos con sus teenagers, con sus jovencitos, precisamente porque les ayudó mucho ahora por esta situación. Servicio de inglés lo tuvimos que hacer bilingüe, y el bilingüismo pues parece que les está ayudando bastante. Hay muy buen grupo, hermanos, que asiste los domingos por la tarde, así que gracias a Dios por todo ello. Concluyo diciendo que los anuncios diciendo, todo obra para bien, hermanos, todo obra para bien. De alguna manera la iglesia, hermanos, está, hermanos, haciendo cambios, está en movimiento, estamos, hermanos, empujando, y Dios nos está ayudando. Seguimos trabajando, hermanos, acá en la nueva área donde vamos a tener nuestros servicios. Allí, hermanos, a ver si ahora en septiembre ya nos podemos mudar a aquel lugarcito. Va a estar más amplio, vamos a tener un poquito más de comodidad, hermanos, si Dios nos lo permite. Estamos invirtiendo bastante economía en ello, y va a quedar muy, pero muy presentable, muy bonito, hermanos. No hay todavía anuncios, no he recibido todavía noticias claras. Hay muchas noticias, hermanos, que no, desinformación le llamamos, ¿verdad? En vez de información, hermanos. Entonces, posiblemente, ¿verdad? Se está creyendo que el mes de septiembre, hermanos, ya se puedan abrir ya las congregaciones, los servicios internos de los edificios. Por ejemplo, el condado de Riverside, después ¿qué dijimos que era? Labor Day, ¿no? Sí, Labor Day que viene, hermanos, que ya estamos a próximos días de ello. Van a dar la luz verde para que se reabra todos los negocios, independientemente de lo que esté pasando ya. Y eso creo yo que va a dar pauta para la iglesia. No sabemos todavía, hermanos. Entonces, si acaso se llega a abrir la oportunidad de volver los servicios dentro de la congregación, ya le había dicho yo, le vuelvo a repetir, a mí ya me gustó aquí afuera, pero posiblemente de los 2 servicios abramos un tercero adentro para aquellas personas que les guste un poquito más la comodidad, hermanos. Aire acondicionado, calefacción y sillas un poquito más cómodas en el interior, ¿verdad? Entonces vamos a tener las 2 opciones, un servicio adentro y un servicio afuera, para que usted pueda elegir y usted pueda, hermanos, estar cómodamente y se sienta seguro y se sienta bien adorando al Señor. Amén. Muchas opciones para que ya no haya excusas, ¿verdad? Porque siempre hay una excusa para no estar en la casa del Señor. Y luego después, cuando vienen las situaciones difíciles, se preguntan por qué. Bendito sea el Señor, hermanos. La semana que entra es primer domingo del mes. Ya septiembre, hermanos, se va rápido. Y el primer domingo del mes, ¿de qué hablamos siempre, hermanos?
misiones. Váyase preparando. Aprovecho para dar el anuncio del talento que se hace cada mes, hermanos. Seguimos ayudando bastante al exterior, no hemos parado de enviar mucho dinero al exterior. Entonces, amados, necesito su apoyo, así que apoyen por favor a los de misiones, hermanos, con sus pupusas. Haga sus órdenes, véase con la hermana Bani, la hermana Elsa, y hagan sus órdenes previas, hermanos, y apúrense porque se acaban. Ellos tienen cierta cantidad nada más que pueden hacer. Entonces, hermanos, hay que programarse. Ahorita vamos a tener también una presentación, hermanos, una dedicación de una criatura. Entonces, amados, pues muy atípico todo esto, pero miren, hermano, la iglesia lo resuelve. La iglesia no se estanca, la iglesia no se esconde, la iglesia siempre andamos moviendo a ver qué hacemos, algo nuevo, cómo lo hacemos, porque Dios nos ha concedido la victoria. Amén, santos. Muy bien. Y vamos entonces a entrar en la palabra, pero antes de abrir las escrituras, hermanos, bueno, vaya abriéndola y ahorita vamos a darle lectura en Mateo 18, 19 al 20. Pero mientras lo abre, déjeme dar una pequeña introducción a esto. Hermanos, tiene que haber un acuerdo entre el cielo y la tierra. Otra vez, tiene que haber un acuerdo entre el cielo y la tierra. Cuando hablamos del cielo, estamos hablando del Dios, la divinidad, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios. Cuando hablamos de la tierra, hablamos de los creyentes, de la fe, de los dones espirituales manifestándose en la iglesia, de la obra que Dios nos ha encomendado, de la gran comisión, de todo lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Entonces, tiene que haber una conexión para que también haya un acuerdo entre el cielo y la tierra. Ahora bien, esta conexión o este acuerdo se perdió por el pecado desde el Génesis, desde el principio. Cristo Jesús vino otra vez a restaurar, restablecer la relación, el acuerdo entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, hermanos. Y ahora la iglesia, que representa la gloria de Dios, que representa la presencia de Dios, que representa la voluntad y los propósitos de Dios, hermanos, debe de estar conectada, debe de estar en acuerdo con la divinidad para que pueda hacer funcionar su obra. Entonces, el acuerdo entre el cielo y la tierra, vamos a hablar de ello. Vaya conmigo a Mateo 18, ya lo tienen, ¿verdad? Versículo 19. Otra vez os digo, dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mí, por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, yo ya había explicado la última parte de este versículo, de este texto, el versículo 20, que se ha utilizado mucho equivocadamente este versículo para excusar la falta de compromiso y de trabajo de la iglesia, ¿verdad? No se evangeliza, no se ganan las almas, no hay un aporte de los creyentes a la unidad, a la congregación, al trabajo eclesial de la iglesia, de la obra que le ha encomendado. Y cuando se junta uno, dos o tres personas, usan este versículo para excusar que ahí está Dios de todas maneras. Pero Dios no dio esa palabra con ese propósito. Si lees bien el contexto, te vas a dar cuenta que la razón por qué lo está diciendo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo. No para excusar que la iglesia no está haciendo su trabajo, sino para decir que cuando se reúnen en su nombre, aunque sea uno o dos o tres, cuando pasa de uno a dos, pasa de singular a plural. Y cuando pasa a tres, está diciendo que puede haber una añadidura de mucha gente que se reúne en el nombre de Cristo Jesús, y ahí su presencia se manifiesta. ¿Me están comprendiendo?
Ahí Dios responde a las oraciones. Porque lo difícil de todo esto es poner de acuerdo a la gente. Ese es el problema. ¿Por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué la iglesia se fragmenta? ¿Por qué no tiene poder ni autoridad? El Señor Jesús oró por la iglesia diciendo: Señor, para que sean uno como tú y yo somos uno. Y luego también explicó por qué. Para que el mundo crea. ¿Sabe por qué el mundo no cree? Porque la gente cristiana no cree en su propia gente cristiana. Aleluya. Estar bueno hoy. La división, la apatía, la separación, el no poderme entender, el no estar de acuerdo con el hermano. Y siempre van a surgir situaciones. O sea, siempre vamos a tener diferencias. El problema es que no tenemos que enfocarnos en las diferencias, sino en lo que nos une. En este caso es Cristo. Por eso cuando me reúno en el nombre de Cristo. No en el nombre de la iglesia o de las asambleas o del pastor o del líder que nos convoca. Porque cuando te unes alrededor de un hombre humano, cuando te unes, entonces, hermanos, no te está uniendo Cristo, sino la persona que te está convocando. Y eso no es de Dios. Aunque se hable la palabra, no es de Dios. La reunión es en el nombre de Cristo, por Cristo. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, aquí viene el problema de poner de acuerdo a la gente. Porque usted y yo vamos a salir en desacuerdos. ¿Sabe por qué el pastor no pregunta muchas cosas? Porque si pregunto, vamos a tener tantas diferentes opiniones y perspectivas y modos de interpretación, hermano, que la iglesia no va a hacer nada. Por eso es que mejor vamos al texto, y lo que el texto dice, hagámoslo, y lo que no nos dice el texto, busquémoslo en oración y avancemos en el nombre de Cristo Jesús. Pero si me pongo a preguntarle si le caigo bien, si quiere, si no quiere, si de qué color o qué no es el color o cómo lo hacemos, olvídese. Cada quien tiene su propio rollo, pensamiento, su idealismo, su filosofía, su interpretación. Por eso nos reunimos en el nombre de Cristo. Entonces el que gobierna es Cristo, el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, amados? Ahora, para poner de acuerdo el cielo y la tierra, para poder poner de acuerdo el cielo y la tierra, porque eso fue la obra redentora de Cristo. La humanidad estaba perdida y Cristo vino a salvar lo que se había perdido, ¿correcto? Él unió al hombre, al ser humano, lo unió a Dios con su sacrificio. Ya lo han mencionado esta mañana, lo hemos escuchado y lo hemos aprendido. Ahora, para poder nosotros ponernos de acuerdo con el cielo, primeramente nos vamos a tener que poner de acuerdo aquí en la tierra, usted y yo. Ahora, para poder ponernos de acuerdo con el cielo y luego, o primero ponernos de acuerdo entre usted y yo, bueno, hay que ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios o entender la voluntad de Dios. Si no entiendes los propósitos y la voluntad de Dios, no vas a estar de acuerdo con nadie, ni contigo mismo. ¿Aló? Porque hay gente que se amarga, hay gente que se enoja, hay gente que se incomoda, hay gente que ninguna silla le cae bien. Ahora, ¿por qué? Porque no hay satisfacción, porque no hay un acuerdo, porque no hay un entendimiento ni con su propia persona. Les he dicho en otras ocasiones que hay gente que se ve al espejo y le dice: ¿y tú qué me ves? Santo Dios. Se levantan enojados y se van a la cama enojados.
todo les incomoda, nada les cae bien, todo critican, nada les satisface. No buscan soluciones, sino que siempre levantan más los problemas, los realzan. Ahora, ¿cómo podemos entender la voluntad de Dios? El texto, hermano, la palabra de Dios. Porque el texto que leíamos dice que si nos pusiéramos de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pidiésemos, nos será concedido por el Padre. Es lo que nos dice, ¿no? Pero el Señor Jesús, y es que mucha gente descontextualiza este versículo y cree que puede pedir para satisfacer sus propios deseos personales, cuando el Señor Jesús previamente nos enseñó el Padre Nuestro. Ahora, ¿cómo comienza el Padre Nuestro, hermanos? Usted lo ha leído, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10, que dice: Padre nuestro que estás en él. Ahora, si ponemos en contexto, el otro versículo decía: dos de vosotros que se pusieran de acuerdo, ¿en dónde? En la tierra. El Padre que está ¿en dónde? El acuerdo entre el cielo y la tierra. Esto es algo poderoso, pero no hemos podido hacer clic, conectar con el cielo. ¿Por qué, hermano? Porque se nos olvida que el Dios que servimos no es terrenal, es divino. Y que lo material y lo terrenal no es primordial para Dios, sino lo espiritual. A lo que Dios más le importa es la salvación del alma que la satisfacción del cuerpo. Mire, se lo voy a poner de otra manera. En misiones yo aprendí esto, hermanos. Como iglesia aprendí a hacer esto. Una de las cosas que yo miré, que cuando vas a una comunidad necesitada en cualquier parte del mundo, Asia, Suramérica, Centroamérica, tantos lugares que hemos cubierto, hermanos, con misiones, yo me he dado cuenta de eso. Puedes llevar alimento, puedes llevar medicina, puedes llevar ayuda para construir casas, escuelas. Todo eso es bueno, pero no resuelve el problema principal. Ahora, eso se tiene que hacer porque Dios nos enseña a hacerlo, hermanos. No puedes, hermano, decir que amas a tu hermano cuando tienes pan y no lo sabes compartir. El Señor Jesús dijo: porque tuve hambre me diste de comer, tuve frío me cubriste, etcétera, etcétera. Usted conoce bien la escritura. Pero yo me di cuenta que si a esa comunidad le entregas un obrero dedicado, un obrero que renuncia a todo lo que tiene y se vaya a vivir con esa gente y les predique el evangelio, esa comunidad va a ser transformada por el poder de Dios, hermano. Y somos más efectivos, no solamente dando el alimento, pero dando ¿qué, hermanos? La palabra, el pan de vida, a Cristo, el evangelio transformador. ¿Me están comprendiendo, santos? Entonces, volviendo a este punto, el Padre al cual servimos es celestial, divino, está en el cielo, y el interés del Señor es la salvación de las almas. Y luego dice: santificado sea tu nombre. Y luego el versículo 10 nos dice: venga tu reino. El reino de los cielos que predicó Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha. Y Cristo dijo: ciertamente el reino está entre. Porque era la presencia de Dios, la voluntad de Dios, la gloria de Dios. Entonces, antes de descontextualizar este versículo, de decir todo lo que pidiésemos, hay que leer el Padre Nuestro para entender que la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que la prioridad es la salvación de las almas, que su nombre sea santificado, que el reino de los cielos venga hacia nosotros. Y luego dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Bendito Dios.
Entonces, cuando entiendes la voluntad de Dios, entonces vas a saber pedir. No pongas de acuerdo a la gente en algo que satisface únicamente lo carnal, lo personal. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice Santiago, para vuestra concupiscencia. La voluntad de Dios es muy diferente a la voluntad humana. Muy diferente. Pero una cosa sí sabemos. Dios responde a la oración, hermanos. Se lo digo porque lo hemos visto, porque lo hemos experimentado. Porque, hermanos, si hay algo que hemos sabido hacer como iglesia es orar. Lo que el cristianismo moderno ya no hace. Hace conciertos, hace de todo, menos lo que tiene que estar haciendo, que es ayuno y oración, hermanos. Ahí está el poder. Ahí está la manifestación. Ahí está la gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el pueblo de Dios ora a Dios, hermano, la voluntad de Dios se revela a las vidas. Vuelvo a repetir, hermanos, una de las razones por qué Dios nos guardó, nos cuidó y por qué la iglesia permanece fuerte y por qué seguimos adelante haciendo lo que se nos ha mandado hacer, era porque hubo preparación, anticipación a lo que está sucediendo. ¿Cómo? Con oración. Buscamos a Dios con todo el alma, nos pusimos de acuerdo, oramos al Señor y aunque no sabíamos lo que venía, Dios guardó, protegió, Dios venció por nosotros en su nombre maravilloso. ¿Me están siguiendo, santos? La voluntad de Dios es diferente a la voluntad humana. La voluntad de Dios es imponente, inconmovible. O sea que Él se impone. No es lo que yo quiero, es lo que Dios dice que se tiene que hacer. No es que Dios venga a convertirse en mi siervo o venga a convertirse en mi ayudante. Se trata de que yo sea siervo de Él, no Él de mí. La mala interpretación que hoy tenemos de mucha gente que cree que Dios tiene que servirle en sus propósitos personales. Y no es así bíblicamente. Es que la voluntad de Dios permanece para siempre. Es que la voluntad de Dios es imponente. Se impone sobre cualquier voluntad humana. Es que es inconmovible. No puedes quitarla. Dios va a cumplir sus propósitos. Y los propósitos que Dios tiene siempre serán buenos y de bendición para su pueblo, hermanos. Por lo tanto, busquemos la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios, practiquemos la voluntad de Dios, oremos en la voluntad de Dios. Muy diferente el pensamiento, ¿no? A cómo se escucha hoy. Y sobre todo es que la voluntad de Dios se cumple, se cumple. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Él es la divinidad. Él da una palabra y es cumplida. Entonces, hay que ponernos de acuerdo con esa divinidad. Pero para ponernos de acuerdo con la divinidad, Dios nos está exigiendo, demandando, que primeramente se pongan de acuerdo aquí en la tierra. Ufale. Volvemos al meollo del asunto, al problema principal. ¿Cómo podemos poner dos personas de acuerdo? Bien dijo el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrán caminar? ¿Podrán hacer algo juntos? ¿Podrán producir sinergia si no se ponen de acuerdo? ¿Entiende la sinergia, verdad? Ya habíamos hablado sobre eso. Que usted puede hacer cierta cantidad de producción y otra persona puede hacer cierta cantidad de producción. Y si los juntan, es el doble de producción. Pero si unen esfuerzos esas dos personas, esa producción se puede triplicar. Eso se le llama sinergia. O sea, dos es mejor que uno. ¿Me están siguiendo? Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo,
¿Qué es el matrimonio? Un pacto, un acuerdo. Dos personas se unen, un hombre y una mujer. No se le olvide, por favor. Sí, porque luego se me desvían por otro rollo. No. Se une un hombre y se une una mujer. Se unen en el acuerdo del santo estado del matrimonio. Y entre los dos se reproducen, se multiplican, surgen los hijos, se unen fuerzas, inteligencia, habilidades, economía. Y entre los dos hacen grandes cosas, más que si lo hubiera hecho solo. ¿Aló? ¿Cómo que no? Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, el poder del acuerdo. Mire, hermano, si un matrimonio se llega a poner de acuerdo, entre ellos se van a poner de acuerdo con el cielo. Y cuando un matrimonio está de acuerdo con el cielo, la gloria de Dios se manifiesta. Los hijos vienen al conocimiento de Cristo. Hay salvación, hay sanidad, hay prosperidad, hay abundancia, hay bienes, hay gozo, hay paz, porque ahí está la presencia de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 nos dice: vosotros maridos, y aquí les habla a los hombres, porque los hombres son de iniciativa. Digan un ronco amén. Emocionan cuando los varones se ponen las pilas. Y no andan diciendo a la mujer: ve tú, mujer, tú hazlo. No, ustedes. Digan amén. Eso sí. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas. ¿Con quién? Con su esposa. ¿Cómo? Sabiamente. Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y mire qué tan frágil, que mi esposa se deslocó el brazo. Aleluya. Y le dije: Jani, ni siquiera eso pudiste hacer bien. Yo cuando me lo rompí bien. Yo me lo hice pedazo. Y tú nomás te lo deslocaste. Porque la mujer es mujer más frágil. Amén. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no estorbo. Está entendiendo el contexto, el concepto bíblico. Que si hay un acuerdo, que si hay una armonía, que si hay un entendimiento, las oraciones llegan a la presencia de Dios. Hermanos, no se duerma enojado. ¿Aló? No ponga el muro de separación. ¿Cuántos saben cuál es el muro de separación? Y luego se van a lo bíblico, ¿no? No, el muro de almohadas, el medio. El único lugar donde los enemigos duermen juntos es en el matrimonio. Cuando ha habido dos ejércitos que duerman juntos, que van a pelear al siguiente día. Y en el matrimonio sí. ¿Siguen aquí? Conténtese. A ver, ¿qué está pasando, vieja? A ver, viejo, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes? Necio. O necia, lo que sea. ¿Por qué, amados? Porque las oraciones tienen que ser escuchadas. Y lo mismo pasa en las relaciones continuas. Las relaciones que siguen con los hijos, con el vecino, o en la iglesia. Hermanos, no funciona si no hay esa conexión, amados del Señor. Mire, le voy a dar 5 principios del acuerdo en la tierra. Apréndalos. Esto le va a ayudar mucho. 5 principios del acuerdo en la tierra. No puedo sacarlo todo, sino más bien lo que hice fue estudiar la palabra acuerdo en su original desde el punto de vista bíblico, y luego me fui al castellano, a nuestro español,
Y ahí puede encontrar todo esto, puede haber más. Pero yo quiero ver estos 5 principios de un acuerdo aquí en la tierra, el acuerdo entre las personas, en la iglesia, lo humano. Número 1, el común y la armonía. Deje explico esto. Común. El común es el punto de encuentro. El común es el punto de encuentro. La iglesia es un común, comunidad para todos, el que quiera, el que desee. Es el común. Y la armonía es el cómo. Porque sí puedo llegar al común, pero no voy a armonizar con el que está ahí, porque me cae mal. ¿A cuántos les cae mal el pastor? Díganme. No tenga miedo, no le voy a decir nada, hombre. No va a haber represalia, no se apure. Ya sabe que a mí me encanta esto. Sí, porque puedo llegar al común, pero no puedo estar en armonía con la persona. La idea es llegar al común, en comunidad, y luego armonizar con el pensamiento. Entonces eso es muy importante. Número 1, el común y la armonía. Usted viene al común de la iglesia, al lugar donde hay una comunicación, donde hay una convivencia, donde hay una coinonía, donde hay un compañerismo. Entonces, para que haya un cumplimiento bíblico, entonces tengo que armonizar. Armonizar es estar en el mismo acorde, en un mutuo acuerdo. Ve cómo todas las palabras conectan en su significado. Acorde, acuerdo, compañerismo, comunidad, común, coinonía. Y vengo y luego me reúno, como dice la palabra, no dejaos de congregar, como algunos tienen por. ¿Sí? Y luego ahí comienzo a armonizar. ¿Cuál es el punto común? El común denominador. ¿Cuál es el centro de encuentro? Cuando se vuelve una persona o un idealismo o una doctrina o una fórmula, eso se complica porque hay muchas interpretaciones. Pero cuando el centro es Cristo y usted armoniza con su hermano para adorar y alabar al Cristo de la gloria, entonces lo demás sale sobrando. Es que yo creo que era rubio, yo creo que era más bien prieto. Eso ya no importa, es irrelevante si Cristo cuando vino en carne era rubio, de cabello largo y ojos verdes, o era de una tez como la del judaísmo, como la de los judíos, que es la más aceptable. Pero hay desacuerdos en ello. Ahora, ¿qué nos une? Cristo, su palabra, la adoración, la alabanza. Y cuando usted quita todos esos estorbos, esos pensamientos, ideologías, interpretaciones privadas, y dice: yo me voy al común de la iglesia, y el denominador común de todo esto es el Cristo al cual servimos, entonces yo puedo armonizar, y entonces estaré en común acuerdo con mi hermano, y entonces juntos vamos a levantar nuestras manos, vamos a adorar a Dios, y donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. ¿Me está entendiendo, amados? Ese es el punto a donde lo quiero llevar. Apoya a su líder, sea fiel a su iglesia, ame la obra del Señor, ame misiones. Si la iglesia es bíblica, si la iglesia está bien dirigida en la gran comisión, en la voluntad de Dios, ese es el lugar, aunque no me guste. Número 1, el común y la armonía. Número 2, proponer y considerar. Porque ciertamente hay cosas que la Biblia son irrelevantes.
detalles que no tiene caso que se escribieran, pero que son cosas que se tienen que armonizar entre nosotros. Bueno, la Biblia no nos dice si adentro o afuera, pero viendo las circunstancias tenemos que adaptarnos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces ahí vienen propuestas y consideraciones. Bueno, se propone salir afuera. ¿Por qué? Porque estamos considerando lo que el público allá afuera tiene en mente, lo que las leyes están estableciendo. Propuestas y consideraciones. Eso es inteligencia, sabiduría. Tú propones, pero también, aparte de proponer, estás considerando lo que tu hermano en Cristo te está diciendo, porque en la multitud de consejos está la victoria. ¡Ja! El problema, volvemos a lo mismo que hemos hablado en las últimas semanas, es que la gente se encerra en su propia burbuja, su propio idealismo, su propia interpretación. Y ni aún Dios está permitido que entre dentro de esa burbuja, porque yo me he formado mi propio Dios, mi propia voluntad, propósito, ideal, doctrina. Y cuando vienes y se predica la palabra, entonces hay un choque, porque no va de acuerdo a lo que tú piensas. Y luego que dices, esto no es de Dios. Óyeme, pero es bíblico. Sí, pero no es de Dios. ¿Y por qué? Porque yo digo. Ándale pues, échale ganas, dale. Y se van a buscar miles de excusas para no servir a Cristo Jesús, por no tener el compromiso, por no tener la propuesta y la consideración. Proponer y considerar son dos cosas importantes. Se propone, eso es lo que yo pienso, pero se considera al hermano, porque también tiene el Espíritu Santo y también puede traer revelación y también puede aportar. Y es bien bonito cuando nos unimos, por ejemplo, en el liderazgo, en los grupos ministeriales, y decimos, vamos a hacer esto, y aquel opina aquello, y aquel opina allá, y entre todos llegamos a un mutuo acuerdo y lo llevamos a cabo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo, amados? Esto es importante. Proponer y considerar. Número 3, disposición y libertad. Hay que disponerse. Disponerse. No cierres tu corazón. Disponte. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo voy. Yo lo hago. El hecho que nadie más lo haga, yo sí lo voy a hacer porque la Escritura me lo enseña. Disposición. Pero también en la disposición tiene que haber libertad, porque a libertad fuiste llamados. Siempre y cuando no uses esta libertad como ocasión para pecar, dice la Escritura. Porque muchos malutilizan la libertad para convertir en libertinaje. Y otros se van al otro extremo de quitar la libertad para sujetar en un yugo religioso a las personas. Ve, hermano, no es como pensamos, no es como interpretamos. Tiene que haber disposición, pero también tiene que haber libertad. Número 4, resolución y equidad. Esto es importante también, porque la idea es resolver problemas. Juntos los vamos a resolver, hermano. Bueno, está incómodo, ¿qué hacemos? Pongámonos acá, movámonos para allá, hagamos esto, hagamos lo otro. Resolución. Mire, una de las cosas por qué la gente ya no me consulta, y está bien, porque antes, cada vez que había una necesidad o un problema en la iglesia, siempre llegaban y me decían, pastor, la iglesia le falta esto, ¿o por qué no hace esto otro? Y en ese momento a mí se me apareció un foquito aquí arriba, a veces el aro y a veces los cuernos. Sí, me entraba, porque Dios le dijo a Pedro, diablo, ¿se recuerda?
Entonces, no crea que a veces también a mí se me van las cabras al monte, pero mientras no sean ovejas está bien. Entonces, amados, volviendo a esto, me decían, es falta esto, y yo le decía, ay, hermano, qué bueno que lo vio, Dios le lo reveló, usted es el indicado. Y en ese, no, pastor, yo nomás decía, entonces no ande diciendo, tráigame soluciones, no problemas. Y juntos lo resolvemos, trabajamos, lo hacemos funcionar. Y usted me conoce como pastor, hermanos. Los que han sido líderes a mi lado se han dado cuenta que siempre han tenido la libertad para trabajar, para obrar. Tráigame el plan y yo le ayudo. Lo mejoramos, lo perfeccionamos, porque yo creo que el Espíritu Santo está en usted como está en mí. Tenemos a Cristo en el corazón y el mismo propósito y el mismo deseo. ¿Aló? Híjole, hermano. Resolución y equidad. Cuando hablamos de equidad, equidad significa que cuando Dios nos da la victoria, cuando hay prosperidad, todos son participantes de esa victoria, todos son participantes de esa bendición, hermano, porque han trabajado por ella. Hay gente que quiere absorber la gloria por la cual no peleó. Pero una cosa hace Dios. Dios es equitativo. Dios bendice. Dios da. Conforme sembraste, así te prospera. Dios es un Dios justo. Justo. Pues ¿por qué a mí Dios no me bendice? Pues ¿cómo te va a bendecir, ingrato? Si ya tiene rato que nada de nada. Ni para atrás ni para adelante. El pastor me está regañando. No, nomás se me salió. Resolución, resuelvo de problemas, pero la equidad también. Todos son reconocidos. Sí, hermano, todos son participantes. Todos merecen una oportunidad. Se los he dicho, hermanos. Hay jóvenes que han cometido errores y faltas, pero se les da la oportunidad. Ahora que después desprecien la oportunidad y la echen a la basura, eso ya es cuestión entre ellos y Dios. Pero la iglesia dio la oportunidad porque es equitativa, porque no es una mafia, porque no es poseída por un apellido o por un grupo de personas. Nunca voy a dejar que suceda eso, hermano. Nunca. La iglesia es del pueblo. Es para la gente, es para los convertidos, para los que se entregaron a Cristo. Y todos tienen una oportunidad de crecer, de desarrollar, de desenvolver sus dones que Dios les ha dado. Equidad para todos. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario con los brazos abiertos a izquierda y a derecha, para que tanto los izquierdistas como los derechistas todos vengan a Cristo. Porque la solución no es la política, la solución es Cristo, hermanos. Así como lo oye. Ya me enojé ahora sí. Número 5. El último de estos, porque puede agregarle más. Pero estamos hablando de los principios del acuerdo en la tierra. Déjese lo recapitulo, por favor. El común y la armonía. El proponer y el considerar. La disposición y la libertad. La resolución y la equidad. Y número 5. El pensar y el querer. ¿Sabe que Dios le ha dado a usted inteligencia? ¿Cuántos saben que sí tienen, que son inteligentes? Me pasa que soy bien burro. No, no lo es. Lo era cuando andaba sin Cristo, pero cuando vino a Cristo, la palabra de Dios dice que ahora usted tiene la mente de Cristo. Vámonos. Imagínese usted con la mente de Cristo. Pero ¿cómo? Es que no, iba a decir una tarugada, pero mejor no digo nada, porque pensar y querer. Dios ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer. Hay que pensar. Hay que ser pensantes, inteligentes, sabios, cuidadosos. Hay que ser diligentes. Hay que ser, hermanos, prácticos. Hay que ser habilidosos.
Hay que saber, porque bien nos dijo el Señor Jesús, sí, como palomas, pero a veces como serpientes también. Astucia. ¿Aló? ¿Y ya no les gustó? Pasó, es que no conoce a fulanito de tal. Fulanito a veces es más serpiente que paloma. No, espéreme. Todo tiene su balance. A veces yo le he dicho a ustedes esto, hermano. ¿Por qué a veces la gente trae problemas a la iglesia? Porque hay gente problemática. Porque sin ellos la fe de la iglesia no sería aprobada. Claro. La iglesia tolera, la iglesia perdona, la iglesia ayuda, la iglesia bendice. Pero este ingato nunca se compuso. Es que no se trataba de que se compusiera. Su alma déjela que se pierda. Usted ya le predicó de Cristo. Aquí lo que importa es la purificación y el crecimiento y la edificación de la iglesia, que creció en fe, que creció en convicción, que tuvo el amor, la paciencia. Y eso agradó a Dios. A ver, ¿por qué los chismosos en la iglesia? Gracias, ya no hay ninguno. Digan amén. Ya los corrieron a todos, hermano. Qué bárbaro. Me hubieran dejado uno aunque sea. Porque el chismoso lo que tiene, hermanos, es que también prueba la paciencia de la iglesia, la sabiduría de la iglesia. ¿Verdad que sí? Cuando alguien comienza a hablar mal de alguien más, el creyente maduro rápido detiene, rápido, con convicción. Dice, hermano, pues si es cierto, vayamos, yo lo acompaño a confrontar a fulanito. Ay, no, yo nomás decía. Y usted le dice, pues no ande diciendo, pues. Y como ya no lo dejaron decir, pues ya me voy a otro lugar donde sí me dejen chismear. ¿Cuántos me están entendiendo, santos? Entonces, pensar y querer. Ya mero, ahora sí, ya mero. ¿Tienen calor? No más que yo, estoy seguro. Mira, al terminar ahí hay cafecito para los invitados, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Té también o nomás café? No me dijeron nada, está bien. La última escritura, la del estribo, ahí les va, ¿eh? Ahí les va. Esto está tremendo. Primera de Pedro 3, 8 al 12, y con esto vamos a cerrar ya. Porque vamos a poner de acuerdo el cielo y la tierra, amén. Cada vez que oremos, la gloria de Dios se va a manifestar. Hermanos, la gente va a ser sanada. Las almas van a ser salvadas, hermanos. La gloria de Dios va a estar en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? En Cristo Jesús, hermanos. En mi nombre, dijo el Señor, en mi nombre. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro 3, 8 al 12. ¿Lo tienen? Y me encanta cómo lo dice el apóstol Pedro, que dice, finalmente, o sea, ya nos regañó, ya nos exhortó, ya nos instruyó, ya nos dio con todo, y después de que nos da con todo nos dice, ahora, finalmente. Está bonito esto, ¿verdad que sí? Finalmente, sed todos de qué. Porque si todo lo que se les enseñó y se les dijo no lo cumplen en ser de un mismo sentir, de nada sirvió. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo al cual ves. Siento tensión. Sed todos de un mismo sentir. Pero ¿cómo vamos a ser de un mismo sentir? ¿Cómo? ¿Cómo, Pedro? Ayúdanos. Que el Espíritu Santo te revele cómo vamos a ser de un mismo sentir. Y luego comienza una lista. Compasivos. ¿Cuántos tienen compasión? Misericordia quiero, dice el Señor. Sean compasivos los unos con los otros. No amenazadores, no señaladores, no golpeadores. El juicio déjeselo a Dios, hermano. No golpee, no ataque, no critique. Déjeselo a Dios. Usted está para restaurar, para amar, para tener compasión por el que cae, por el que sufre, por el que llora. Acérquese a Él, ayúdele. Aunque rechace la ayuda, aunque después hable mal de usted, usted sígalo amando.
tenga compasión por las almas, por la gente. Ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Cuántos son de pocos amigos aquí? Díganme. Malcachados, cara de limón. Amiste, ofrezca su amistad, el amor, el perdón, la tolerancia. No somos jueces, no castigamos a nadie, amamos, servimos, restauramos, ayudamos. Amén, santos. Hagámoslo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amigables, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, porque ciertamente nos maldicen, ciertamente nos tratan mal, ciertamente nos roban, ciertamente abusan a veces de la gente misericordiosa, de la gente que es generosa, de la gente que ama. A veces se abusa de ellos, pero aún Dios nos dice: no paguéis mal por mal. Si mal te hicieron, tú sigue haciendo bien. Si te maldijeron, tú bendice y olvida lo que te resbale. Es que a mí me duele mucho cuando hablan de mí. Bueno, si te duele es porque a lo mejor están diciendo la verdad, ingrato. ¿Aló? A veces que oigo a predicadores defendiéndose en las redes sociales que porque están hablando mal de ellos. Pues ¿qué esperaban? Si predicas a Cristo, obviamente van a hablar mal de ti. Pero si lo que estás diciendo está torcido, entonces sí te debe de doler. Pero si lo que hablas es de Cristo. Por eso siempre le he dicho, hermano, pase desapercibido. No llame la atención. Lo que hace su izquierda no lo sepa la derecha. Lo que hace su derecha no lo sepa la izquierda. No publique. No se tome la selfie dando ahí con el ladrillo en la mano. Yo ayudé. Ya bájele a eso. El siervo de Dios, el apóstol. ¿Qué le pasa? Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a que heréis bendición. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Amén. 12. Este es el importante, este lo subrayé aquí. Porque los ojos ¿de quién? Del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ve como Dios lo oye. Y si no lo oye, es porque no has oído a tu hermano, el gemir de tu hermano. Es porque no has oído la necesidad de tu prójimo, de tu esposo, de tu esposa. Por egoísta. Pongámonos de acuerdo. Acordemos con nuestros hijos, en la familia. Dispongamos. Renunciemos a nuestro propio egoísmo para darle cavidad a las personas en nuestra vida. No todo se mueve alrededor de ti. Hay gente que piensa que el universo se mueve alrededor de ellos y que son el centro del universo. ¿Qué te pasa, ingrato? No eres nomás que un grano en el ancho mar, un grano de arena. ¿Ya? Digan amén algo porque ya. Sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El acuerdo entre el cielo y la tierra.
Para que haya acuerdo entre el cielo y la tierra, tiene que haber acuerdo entre nosotros. Pongámonos de acuerdo, hermanos. Sí, nos equivocamos. Sí, cometemos faltas. Sí, cometemos errores. Pero somos tolerantes, misericordiosos. Nos perdonamos y nos ayudamos. Y nos unimos. Y donde está el pueblo unido, ahí está la gloria y la presencia del Señor. Y el mundo va a creer que Cristo Jesús a eso vino, a salvar lo que se había perdido, hermanos. Vendrá avivamiento, pero para ello hay que ponernos de acuerdo usted y yo, hermano. Todo lo que nos pusiésemos de acuerdo en oración, el Señor lo hará por nosotros. ¿Dicen amén a esto? Amén. Muy bien, pongámonos de pie entonces y vamos a orar. Gloria sea al Señor.